en toda esta canción. En el libro de los Hechos, ahí vamos a estar, en el libro de los Hechos. Seguimos viendo lo que es la doctrina de los apóstoles, ¿ok? Y hoy vamos a continuar, si Dios permite, con esto que es la doctrina de los apóstoles. Estamos haciendo una ilustración como si fuese una construcción para mostrar cómo fue que la iglesia fue edificada. Eso es lo que estamos haciendo. Y la semana pasada vimos una gráfica, no se ve muy bien aquí, pero una gráfica, la cual más o menos muestra y te da una idea del tiempo del Señor Jesús, un siglo antes y también un siglo después. Y la pusimos de esa manera porque es importante entender el final de lo que sería el templo de Dios. Tú me dices, Antonio, todavía no. Sí, ok. Entonces vamos ahí a Mateo, les voy a dar un bonus, un plus, I guess, a ustedes, porque no se lo voy a dar a los demás, eso, disculpen por eso. En Mateo capítulo 24, si miramos ahí capítulo 24, en el verso 1 y verso 2, Jesucristo, antes de morir, una semana antes de morir, Jesucristo predice algo que ha de suceder aproximadamente 40 años después. El número 40 siempre ha sido un número muy simbólico en la Escritura, y es simbólico porque no solamente son 40 años los que está Israel en el desierto, también son 40 años lo que sucede entre la muerte de Jesucristo y el final del templo. Y ahí en Mateo 24, en el versículo 1 y 2, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos preguntaron, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, hay una pausa, sale Jesús del templo, después Jesús camina hacia el monte de los olivos, aproximadamente caminando del templo hacia allá son como unos tal vez 50 minutos, pasó tal vez una hora para llegar, y cuando llega al monte de los olivos, desde ahí los discípulos le preguntan, porque él había dicho que no quedaría piedra sobre piedra en cuanto a al templo y también en cuanto a los edificios del templo. Los edificios del templo es la parte de alrededor. Tú tienes el templo en medio y luego tienes, por ejemplo, lo que sería el pórtico de Salomón en la parte de enfrente, luego tienes lo que sería alrededor y luego atrás la fortaleza Antonia, y toda esa parte dice que va a quedar destruida. Versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces Jesucristo ya les oye la pregunta, y en el capítulo 24 les va a contestar. Es una pregunta que tiene tres cosas, o es una pregunta que tiene tres preguntas realmente. La primera es: ¿cuándo serán estas cosas en cuanto al templo? Número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, y del fin del siglo. Y ahí mismo, en el versículo 15, va a contestar esta pregunta, la primera pregunta, a lo cual se le llama la gran tribulación en Jerusalén. Esto sucede en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 40 años después de la muerte de Jesús, ¿ok? Y dice ahí: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos
aquellos días serán acortados. Ahora, es interesante porque lo que contesta Jesús es una respuesta, pero recuerden que la pregunta que tuvieron ellos fue una pregunta que tiene 3 preguntas, y Jesucristo va a hacer una respuesta, y la respuesta de Jesús es una, pero contiene como 20 respuestas. Es muy interesante, porque lo que hace Jesús es que les contesta lo que le preguntan. No va a quedar piedra sobre piedra, y dice Jesucristo no. Les voy a decir cómo va a ser, y empieza a mostrar, dice, lo que veis en el templo es lo que dijo el profeta Daniel, es la destrucción que habrá en el templo, y luego muestra en una idea los nombres de los lugares en derredor. Judea es el desierto del sureste, y dice, Judea va a quedar totalmente destruido, así que salgan a los montes, lo cual lo hicieron los judíos y algunos de los discípulos. Salieron a los montes como Masada, y se ocultaron ahí en Masada y en otros montes de alrededor del desierto de Judea. Y luego dice ahí, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, porque cuando entraron los romanos destruyeron totalmente toda Jerusalén. Ahora, esto ocurre en el año 70 después de Cristo, y esto es una pintura que más o menos declara, ya estoy vivo, wow, Dios los bendiga a todos, una vez más bienvenidos, hermanos. Vamos a iniciar la clase, y mientras tuvimos un hueco, un espacio, le estaba explicando aquí a nuestros hermanos algo muy interesante acerca de la destrucción del templo, que tiene que ver con la clase de hoy, que es un bonus, que no lo escucharon, pero lo pueden ver en YouTube, en cuanto a la clase de hoy. Entonces, la destrucción del templo sucede en el año 70, les decía a los hermanos. Esto es 40 años entre la muerte de Jesucristo y la destrucción del templo. Podríamos decirlos que fue el tiempo de prueba, una vez más, de los israelitas, ya no de aquellos que salieron de Egipto para entrar a tierra prometida, sino de aquellos que habían sido y eran miembros de la iglesia, para entender y comprender en dejar el antiguo pacto, la ley de Moisés, que tenía un defecto y que estaba próximo a desaparecer. Y en Mateo 24 Jesucristo profetiza ello, 24, 1 y 2. En Mateo 24, 3, los discípulos le preguntan algo a Jesús. Su pregunta tiene 3 preguntas, y en el capítulo 24 Jesucristo contesta con una respuesta, y le decía a los hermanos que da 20 respuestas realmente. Indica varias de las cosas que suceden, no solamente en el tiempo del año 70 después de Cristo, sino a través de los tiempos, y especialmente en el tiempo final. Es interesante porque cuando los profetas hacían esto, decían algo que tenía que ver con lo que va a pasar ahorita, o lo que va a pasar en 5 años, pero también lo que va a pasar en el día final. Esto es muy normal en las profecías. ¿Por qué sucede así? Porque es cíclico. Lo que pasa hoy volverá a pasar mañana, y sucesivamente, pero se va intensificando hasta el final. Esa es la idea, y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Entonces, aquí cuando vemos la destrucción del templo, vemos ello. Y yo le estaba diciendo que en la doctrina de los apóstoles, que le hemos llamado el Didaquei, porque así es como lo dice Hechos capítulo 2, indica, si ven ahí en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, dice así, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Reiteramos, la palabra doctrina es enseñanza, conjunto de enseñanzas, conjunto de normas o leyes. Eso es lo que doctrina. Dice, en la doctrina de los apóstoles. Les decía yo en las últimas 3 clases que para el inicio de la iglesia, la doctrina de los apóstoles es lo que Jesús les había enseñado. Y Jesucristo había dicho que Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Pero no les había enseñado toda la verdad. Esto lo haría el Espíritu de verdad. Según Juan capítulo 16, versículo 12, que dice la Escritura, aún no podéis sobrellevar estas cosas. Y luego dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces podríamos entender que desde el inicio de la iglesia hasta el final, en que termina la revelación de todo el Nuevo Testamento, se está mostrando lo que se puede entender como toda la verdad, como toda la verdad. ¿Okay? Aunque Jesucristo lo había enseñado y había enseñado el espíritu de la ley, esto era algo que no comprendían realmente los discípulos, y que tenían que entender a través del tiempo. Ahora, la manera que lo estoy haciendo es a través de una construcción, ¿ok? Dijimos, por ejemplo, en la primera clase, que la piedra del ángulo es Jesucristo. Él es el inicio, es lo que define todo. Y por eso dijo Jesucristo, basado en la confesión de Pedro,
que sobre esa confesión Él edificaría su iglesia. Entonces, ese es el fundamento y la piedra, nadie puede cambiarlo. Luego vimos que la primera columna es la autoridad de los apóstoles, esto es, que hay un cambio de autoridad, de organigrama en el concepto judío. Ellos van al sumo sacerdote y al Sanedrín para recibir juicio. Y de pronto con la iglesia cuando nace, los judíos cristianos entienden que ya no tienen que ir al Sanedrín, que ahora van a los apóstoles. Por eso el Sanedrín metió en la cárcel a Pedro y a Juan, porque no podían entender, se les hacía difícil que ellos tuviesen más autoridad ahora que el mismo Sanedrín. Y los judíos tenían un problema con eso porque no podían entender cómo es que los discípulos, los filigreses, todos iban a los apóstoles, gente de pocas letras, en vez de ir a los doctores de la ley. Entonces esa es la primera columna. Segunda columna que vimos tiene que ver con la parte de la justificación. El concepto de justificación es un concepto que dura mucho para comprender, ¿ok? Por eso vimos que 40 años es la duración, aunque no lo crean, muchos lo entendieron a través del tiempo, pero 40 años fue lo que Dios decidió para que hubiese una transición de la comprensión total de la justificación, aunque esta toma lugar en la cruz. Pero a través del tiempo los discípulos tenían problemas porque tenían el templo y había una fusión de la ley de Moisés y lo que era la ley de Cristo. No estaba mal para el judío, pero sí estaba mal que no entendiesen por qué se había llevado a cabo esto. Y ahora, lo que vamos a ver es esta parte interesante a la cual le vamos a llamar andamios. La primera pregunta que les tengo es, levante la mano, ¿quién no sabe qué son andamios aquí? No saben, ¿ok? Algunos. Lo voy a decir. Andamios, cuando se hace una construcción, lo que se coloca son andamios. Los andamios se colocan en la parte de afuera temporalmente para que la gente pueda hacer la fachada o trabaje con la parte externa de lo que es el edificio. Pero una vez que está terminado, se quitan los andamios para que solamente quede el edificio. En este sentido, lo que tenemos que entender en cuanto a ello sería lo siguiente. Tenemos lo que es un andamio y tenemos lo que es después la construcción. ¿Ok? En cuanto a la iglesia, la piedra del ángulo es Cristo. ¿Ok? La doctrina de los apóstoles es lo que da el inicio a la pared. Pero la edificación de la pared o la edificación de la iglesia requiere de andamios que serán temporales y que eventualmente van a ser removidos. Es la mejor manera para explicar esta otra parte, ¿ok? Y lo que quiero que entiendan es que estos andamios se colocaron y que quienes estaban trabajando sobre los andamios eran las personas, eran los hombres, a los cuales les vamos a llamar discípulos con dones espirituales. Lo voy a repetir. La gente que estaba trabajando en los andamios era aquellas personas que se les llamará discípulos con dones ¿qué? Espirituales. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, regresaremos ahorita aquí en este parámetro, es la parte de cómo funciona esto. La construcción es una alegoría que Pablo da también en Corintios. Fíjate cómo dice primera carta de Corintios, capítulo 3, dice ahí en el versículo 11. Siempre les he dicho que en la carta de Corintios, Pablo hace muy buen trabajo explicando el desarrollo de la carta y que es la única carta que contiene los 5 puntos de adoración de la iglesia. Pero explica esta idea de lo que son los andamios, ¿ok? Ahora, Pablo dice 1 Corintios 3, versículo 9. Dice así, 3, 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí miramos una vez más cómo es que se utilizaba la idea de un edificio para hablar de la iglesia. Pero cuando se escribe Corintios, todavía la iglesia está siendo edificada en el contexto de edificación. Y ya para Corintios hay una fusión de gentiles y de judíos. Y dice,
conforme a la gracia de Dios, y ahí está la palabra que vamos a estar viendo, la palabra gracia. Gracia viene del griego charis, que es un regalo. Y la gracia podría ser en cierta manera una supuesta que está arriba de lo que son los dones. Los dones que reciben los hombres son por gracia, por gratuitamente, y le da dones a la gente, ¿ok? Entonces, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que era lo que hacía Pablo. Pablo iba y predicaba. ¿Y a quién predicaba? A Jesús y a este crucificado. Entonces, quien quiera, cualquier judío que quería ser miembro de la iglesia, tenía que hacer la confesión que había hecho Pedro, la de la roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, que era: Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Altísimo, lo que tenía que confesar. Y se edificaba la iglesia. Ahora, y otro edifica encima. Los apóstoles ponían el fundamento, y luego teníamos la doctrina de los apóstoles, y luego teníamos, cuando no había apóstoles, a los que les vamos a llamar profetas. Profetas son aquellos que en ausencia de los apóstoles dirigieron a la iglesia primitiva. Y la palabra profeta viene del griego prophetei, y prophetei significa hablar por parte de Dios. Aunque muchas veces el hablar por parte de Dios tiene que ver con lo que ha de suceder en el futuro, no siempre es así. Prophetei significa hablar por parte de Dios. Y dice ahí, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto es, cómo se edificaba la iglesia sería muy importante para la comprensión de la construcción del edificio. Y los profetas tendrían algo increíble, aunque reitero, quien está de todos los dones es la gracia, y quien está de la gracia es el Espíritu Santo o Dios mismo. Si vemos Juan capítulo 4 en el versículo 24, dice así, Juan 4:24 dice así la palabra de Dios. Dice Juan 4:24, dice, versículo 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, recuerden, el templo va a ser reemplazado por la iglesia tomará el lugar del templo, y dice, adorarán al Padre, y ahí está, en espíritu y en verdad. ¿Ok? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, que si Dios es espíritu, indica que es el Espíritu Santo el que va a estar edificando la iglesia con la partida de Jesucristo el Mesías. Les he dicho yo, Antiguo Testamento, Yahvé, Yehová, Jehová. Evangelios, Jesús de Nazaret. Después de la cruz, Nuevo Testamento, el Espíritu Santo. Aunque todos son uno, porque todos son Dios, es importante que vean que cada uno se muestra con un propósito. Y en el último, el Espíritu de verdad los guiará a toda verdad, es quien establece andamios, le da dones a los hombres para que estos hombres empiecen a edificar la iglesia. Así como dice aquí, en espíritu y en verdad. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace, reiteramos. Profetas es el que habla por parte de Dios. Ahora, ¿cómo se da esto y cómo se muestra? Fíjate cómo dice el Evangelio de Juan también, capítulo 17, en el versículo 17. Hablamos de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? Juan 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Verdad. Jesús había dicho, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y también había dicho en 16:12 de Juan, que 13, dice que el Espíritu de verdad los guiaría a toda verdad. Así que cuando hablamos del concepto verdad, hablamos de lo que Jesús enseñó con la práctica, porque no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero después hablamos de que enseñó la verdad, la cual no fue comprendida totalmente por los discípulos, porque todavía no podrían sobrellevarla. Ahora no podéis sobrellevarla. Viene el Espíritu Santo el día del Pentecostés,
Y es el Espíritu Santo el que los va a llevar a toda la verdad. Pero, ¿qué sucede si solamente hay 12 apóstoles? Y los discípulos ya son 3,000 en el día del Pentecostés. ¿Podrán 12 apóstoles dirigir 3,000? Sí. Luego hay 5,000 discípulos. ¿Podrán 12 apóstoles dirigir a 5,000? Sí. Luego se extiende a 10,000, a 20,000 y empieza a crecer la iglesia en forma increíble. Y los discípulos empiezan a ir a los lugares de origen, a Roma, a Asia Menor, hacia lo que es Babilonia, hacia lo que es Egipto. Empiezan todos a irse. Y cuando se van, los apóstoles inicialmente se quedan en Jerusalén. ¿Y cómo iban a ser ellos dirigidos? ¿Cómo iban a aprender toda la verdad si los apóstoles están en Jerusalén? Es ahí donde entra el don de gracia por el Espíritu Santo que se le da a un hombre para dirigir a la iglesia cuando estén ausentes los apóstoles. Y ese don, esa gracia, esa profecía por ese profeta se sujeta a lo que los apóstoles decían, porque lo que los apóstoles decían era lo que el Espíritu Santo les revelaba o les inspiraba. Así que todos, aunque estaban en diferentes lados, hablaban una misma cosa. Y es un concepto que no podemos entender nosotros. Pero lo voy a explicar porque ahora se entiende mucho mejor, ¿ok? Con el internet, a través de los medios, ahorita me ven hermanos en Ciudad de México, me ven hermanos en Chile. Dices, ¿cómo es posible que sea así? A través del internet. Primer siglo no había internet. Así que ¿cómo le hacían para escuchar la voz o toda la verdad? El Espíritu Santo le daba a los hombres el don por la gracia para poder profetizar. Digamos pues que esos hombres serían como los teléfonos y que el contenido que se están viendo por los teléfonos era lo que el Espíritu Santo quería que hablasen, para que los discípulos, no solamente en Jerusalén no había apóstoles, sino sobre toda la faz de la tierra, pudieran llegar a conocer toda ¿qué? La verdad. Pero para esto se requieren andamios, porque es algo temporal. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo dice también ahí, si eso es toda la verdad, o si eso es la verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo puede ser una persona santificada en la verdad? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 10, porque esto es uno de los versos más importantes para comprender cómo es que estos andamios o estos dones se van a ir eliminando. Se van a ir eliminando, es gradual. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Recuerden que Corintios primero habla de que la iglesia es un edificio, luego habla de problemas de disciplina, luego habla de problemas de idolatría, luego habla de la cena del Señor. Y cuando llega el capítulo 12 va a hablar específicamente de los dones que reciben los hombres cristianos por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, que se pongan mucha atención. 12, 13 y 14 va a hablar de los dones espirituales que reciben por parte del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los dirija a toda la verdad. Ahora, primera carta de Corintios 13, entre medio de esta explicación, dice en el versículo 8, 13, 8, dice así: el amor nunca deja de ser. ¿Por qué habla Pablo de esto? Regresemos en el capítulo 12 y veamos en el versículo 28, 12, 28, veamos. Está hablando de que el Espíritu es uno y que los dones son muchos, ¿ok? Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿a quién? Apóstoles. Luego ¿quiénes? Profetas. Lo tercero ¿quiénes? Maestros. Luego ¿quiénes? Los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. La iglesia en Corinto tenía miembros de la iglesia que tenían dones espirituales. Ahora, estos dones espirituales, regresemos un poquito más, ¿ok? Versículo 4, 12:4, Corintios, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo, ¿ok? Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Podemos mirar que palabra de sabiduría es un don que daba ¿a quién, hermanos? El Espíritu. No a todos los miembros, a algunos. Versículo 8 dice, a otro palabra de ciencia, o sea, conocimiento, según el mismo ¿qué? Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro
dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Aquí tenemos varios dones espirituales dados gratuitamente por gracia por el Espíritu Santo a los hombres. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el que quiere. Esto es, Jesucristo mostró la verdad, pero ahora es el Espíritu de verdad que está guiando a toda verdad a la iglesia primitiva. ¿Y cómo lo hace? A través de dones espirituales. ¿Cómo? Interpretar lenguas. Aquí en el versículo 10 te das cuenta, esto es muy importante, ¿ok? Dice en la parte final, diversos géneros de lenguas. O sea, lenguas en la Biblia son idiomas siempre. Y luego interpretación de lenguas. Lenguas en la Biblia son idiomas. Así que interpretación es que aquel que puede interpretar, que puede traducir lo que llamamos el día de hoy, el traductor de lenguas. Entonces, en aquel tiempo había gente, yo estudié hebreo. Ok, entonces estudié hebreo, estuve estudiando, ok. Entonces, pero fue un proceso de desarrollo del conocimiento de la lengua hebrea. Yo estudié griego, pero fue un proceso de conocimiento del desarrollo de la lengua griega, ok. Ahora, ¿no hubiera sido increíble que de pronto Ricardo reciba en un segundo todos esos años de conocimiento? Eso se llamaría un don milagroso. Pues los cristianos del primer siglo ese tipo de dones recibían, así, sin tener que ir a la escuela tantos años. ¿Ok? Ahora, había también el don, por ejemplo, de discernimiento de espíritus. Llegaba una persona y decía, a mí se me hace que esta persona no es de Cristo, porque discernía el espíritu. Probar los espíritus para ver si son de Dios, dice la Escritura. Primera carta de Juan 4:1. Y ese era también un don. Que si hubieran trabajado juntos, viene un hermano de fuera, a ver, revísamelo, escanéamelo para ver si esta persona viene de Dios o no. Y lo escaneaba, era un don. Y luego llegaba otro hermano y empezaba a hablar, bla, 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 empezaba a hablar en lenguas. No así bla, 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 en lenguas, en idiomas. Ok, empezaba a hablar en idiomas, ¿verdad? Como en griego, kerusoton lagon tudeo, en lenguas. Y entonces, los demás, ¿quién sabe qué dijo? Como ahorita todos dijeron, ¿quién sabe qué dijo Ricardo? Entonces venía otro y decía, no, yo sé, porque yo tengo el don de interpretar las lenguas. Uno hablaba lenguas, otro interpretaba lenguas, otro discernía espíritus, otro hacía sanidades, otro hacía milagros, otro tenía fe, otro tenía sabiduría. Era increíble, pero todos los dones los daba el Espíritu. Levanten la mano si me están siguiendo. Ok. Ahora, este concepto es importante porque en el capítulo 12, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas. Luego en el capítulo 12, versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, el cual es el amor. Entonces vean, dones, el Espíritu da los dones, Dios colocó en la iglesia gente que tenga esos dones, pero el camino más excelente es el amor. Y luego viene capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser. O sea que cuando se comparan los dones espirituales que tenían los hombres con el amor, dice, el amor es superior a los dones. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser. El amor va a ser eterno y los dones son temporales. Eso es lo que está explicando. Es la diferencia entre temporal y eterno. Entre lo que solamente es por un tiempo y lo que va a ser para toda la eternidad. Por eso dice Pablo, yo les muestro un don más excelente. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea, el que tiene don de profecía y el que es profeta, en el sentido del contexto del primer siglo, se va a acabar. Va a llegar un momento en que ya no va a haber profetas en la iglesia. O sea, si hay en cuanto al verbo de hablar por parte de Dios, pero en cuanto al don milagroso de que de pronto había un hombre y decía, es que yo me tuve que preparar para esta clase algunas horas. Estuve leyendo y leyendo y leyendo, me puse mis lentes, estuve leyendo y leyendo. ¿Verdad que sí? Pero imagínate qué hermoso sería si los predicadores recibieran el don así. Voy a predicar 20 sermones esta semana y ya tengo el don aquí, pum, 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 vámonos. ¿Sí ves la diferencia? Ese era el don milagroso. Entonces, los profetas y las profecías se van a ¿qué? Acabar. Y cesarán las lenguas, ve ahí, los idiomas,
en la iglesia van a cesar. Ya no van a hablar a gente en lenguas. Ya no va a haber lenguas. Por eso denominaciones o grupos religiosos que hablan según ellos en lenguas no comprenden toda la verdad. Tan fácil, aquí está. Cesarán las ¿qué? Las lenguas. Y luego dice, y la ciencia acabará, o sea, el conocimiento acabará. ¿En qué respecto? Que una vez que toda la verdad fuese colocada, ya no le vamos a añadir nada a lo que se colocó. Se va a sujetar uno a lo que está colocado. Porque el conocimiento también se va a acabar. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjate, Pablo dice, o sea, Pablo está escribiendo la carta de Corintios, ¿verdad? Pero Pablo no sabía cómo iba a acabar su vida todavía. Es como Ricardo, me dice Caleb, me hace una pregunta esta semana muy bonita, dice, papi, ¿qué más te gustaría? ¿Saber cuándo te vas a morir o saber cómo te vas a morir? Y dije, está difícil. No pienses en eso, papi. Dice, no, dime. Y estaba muy entretenido la pregunta, ¿verdad? Yo no sé qué va a hacer con mi vida. No sé si mañana me enfermo y muero. No sé si paso un año más o llego hasta los 70, 80. Solamente Dios sabe. Entonces yo solamente en parte me conozco. En parte conozco a Ricardo. Veo las fotos y digo, en parte conozco a Ricardo. Pero no conozco todo de Ricardo. Entonces Pablo está diciendo, yo en parte conocemos. No solamente él. En parte conocemos porque no había revelado el Espíritu Santo en Pablo todas las cartas, todas las epístolas. Solamente conocía en parte. Y dice ahí, y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Y la palabra perfecto viene del griego teleion, es una palabra única en el Nuevo Testamento. Y teleion, ¿verdad? O teleios, ¿verdad? Es una palabra que indica y que significa algo completo, perfecto, entero en todas sus partes. Una madurez, una edad completa. Esto es que la verdad no tiene edad, porque Dios es la verdad y Él es eterno. Pero en cuanto a los humanos, a la gente finita, con la comprensión de la verdad, sí tenía una edad en nosotros, no en Dios. Y es lo que está diciendo. Y por eso dice ahí en el versículo 11, dice, 10 dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué? Se acabará. O sea, ya no será como que vamos a ponerle esto a la Biblia, no, vamos a añadirle, no se puede. ¿Por qué? Porque ya está perfecto, ya está entero, todas las partes se unieron, ya sabemos toda la voluntad de Dios. ¿Ok? Y luego dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Claro, la iglesia primitiva, vamos a decirlo, estaba en una etapa de la niñez. No todos, pero muchos. Y cuando eran niños, pensaban como niños, hablaban como niños. Por eso Corintios se comportaba así, hablaban lenguas y hacían dones y no eran guiados por el amor porque eran niños, se comportaban como niños. Los está invitando a que encuentren la madurez porque sus dones que tienen se les va a acabar. Se les va a acabar. Y cuando se acabe, ¿qué sucede entonces? Dice Pablo, yo te muestro un camino más excelente y el camino que te quiero mostrar es el amor. Ahora, fíjate cómo dice Jesús, esta es la profecía de Jesús, Marcos capítulo 16, versículo 20, Marcos 16, versículo 20. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Están todos aquí? Estamos muy contentos este día porque tenemos muchas caras aquí en la congregación nueva y estamos muy alegres por eso. Marcos 16, versículo 20 dice así. Ahora, ve, Jesucristo declara lo siguiente, profetiza lo siguiente antes de ascender al cielo y dice, 16:20 dice, y ellos saliendo, o sea, los apóstoles, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Adonai, Señor en hebreo es Adonai. Esto ya lo vimos con los niños, ¿verdad que sí? Esto lo vimos con los niños. Cuando uno escribe yo soy, el nombre de Dios, ¿verdad? La Yoda, la Hei, la Bab y la Hei. Esto es yo soy. Y luego se le añaden las vocales. ¿Se acuerdan, niños? La A, la O y la A larga. Y esto es Adonai en hebreo. Adonai es igual que Señor. Ok, Adonai es Señor. Yo soy es Adonai, Señor. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles, ¿quién? El Señor. La pregunta sería, ¿quién? Jesús, totalmente. Y luego cuando ascendió al cielo, ¿quién? El Espíritu, totalmente. Entonces, cuando dicen en el Antiguo Testamento que Jehová era el Señor, pues totalmente, porque es Dios.
Adonai es Señor, es eso. Y cuando Jesucristo muere, dice, sepa ciertamente en toda la casa de Israel que a este Jesús que habréis crucificado, le ha hecho ¿qué? Señor, Adonai. Y por eso la confesión, la roca es esa. Jesús es Hijo de Dios. Ahora, entrando a este punto, dice que el Señor les ayudaba y confirmaban la palabra con señales. Ahí está la palabra señales. ¿Qué significa una señal? Una señal se indica algo que sella y que muestra lo original, lo genuino de esa persona. ¿Cuáles eran estas señales? Regresemos unos versículos. Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Esas son las señales. ¿Cuáles serán estas señales? En mi nombre echarán fuera demonios, o sea, habrá exorcistas, habrá exorcismos, habrá gente que saque espíritus inmundos, y eso es una ¿qué? Señal. Hablarán nuevas ¿qué? Lenguas, porque en aquel tiempo los apóstoles que están mencionados aquí, la mayoría solamente hablaba arameo, hablaba hebreo, y pocos hablaban griego, y otros pocos hablaban latín. Los que hablaban griego y latín era, por ejemplo, Mateo y Leví, porque era publicano y porque tenía que pasar, a ver, cuando pasaba uno que no era ¿qué? Judío, a ver, pásale, tenía que hablarle en su idioma, en el latín si era romano, o le tenía que hablar en griego si era algún griego por parte de Asia Menor, porque pasaban por ahí por la parte de Capernaum. Pero no todos los demás hablaban idiomas. Entonces imagínate que los discípulos, que los judíos, un pueblo muy humilde en la educación, de pronto hablaran nuevas lenguas. Esto era un milagro. Era un milagro, era una señal. Versículo 18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces son señales. Las señales tienen el propósito de ¿qué, hermanos? De confirmar la palabra dicha por ellos. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Ahora, el cumplimiento de estas señales lo podemos ver en el libro de los Hechos, a través de todo el libro de los Hechos. ¿Ok? Hechos capítulo 2, versículo 4. Una de las señales era hablar nuevas ¿qué? Lenguas. Los apóstoles hablaron nuevas lenguas, pero no fue como Ricardo, que tuvo que ir a la escuela y que tuvo que estudiar aquí. No. Ellos así era. Vino el Espíritu Santo y hablaba nuevas ¿qué? Lenguas. Eso era señal totalmente, lo que dijo Jesús. Dice Hechos 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en ¿qué? En otras ¿qué? Lenguas. ¿Cuántas lenguas? 19, según dice el versículo 7. Esto es algo increíble, que los apóstoles hablaban y los que oían de distintos lenguajes los oían hablar en sus propias lenguas. Es increíble. No fue como que dijo Pedro a Juan, a los apóstoles: a ver, se me van a ir todos a la escuela, se me van a ir todos a Roma y me van a estudiar todas las lenguas. No, eso así, eso es una señal. El hablar en lenguas es por señal a los que todavía no creen. ¿Y cómo se quedaron todos atónitos? Wow, estos están hablando nuestras lenguas. Y entonces oyeron el sermón. La señal viene, que es un don espiritual milagroso que se recibe por gracia por el Espíritu Santo. Orden: Espíritu Santo, gracia, don espiritual, hombres, señales, con el objetivo de ¿qué? De que escuchen el Evangelio. ¿Ok? Fíjate, pongan un separador ahí, regresamos en un momento. Fíjate cómo dice 1 Corintios capítulo 14. Entonces, ¿qué tenías? 1 capítulo 14, versículo 20 y 21 y 22. Tenías tú a los cristianos del primer siglo. Tenías tú a los cristianos de la primera carta de Corintios 14, en el versículo 20, 21 y 22. Tenías a los cristianos del primer siglo. Y los que tenían el don de hablar en lenguas, pues les gustaba tanto que se emocionaban y empezaban a hablar en lenguas aunque no lo entendiera nadie. Y luego el que interpretaba estaba enojado con el que hablaba en lenguas y decía: yo no te voy a interpretar nada, tú me necesitas a mí. Y cada quien hacía lo que quería y era un desorden en la iglesia. Y Pablo está corrigiendo, dice: ustedes tomaron los dones espirituales y no se están guiando por el amor. Y no se han dado cuenta que esos dones se les van a acabar. La profecía se va a acabar, las lenguas van a cesar y la ciencia se va a acabar. Y cuando se acabe, ¿qué van a hacer? Tienen que hacerlo por amor, porque el amor, cuando se acaben sus dones, el amor ¿qué? Va a continuar. Nunca deja de ¿qué?
de ser. Primera carta de Corintios, en capítulo 14, versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son ¿por qué? Ahí léanlo otra vez. Las lenguas son ¿por qué? Por señal, no a los creyentes, sino a ¿quiénes? A los incrédulos. Otra vez veamos el orden. ¿Listos? Espíritu Santo, Dios, Adonai, Señor, por gracia, da dones espirituales a los hombres, los utilizan, son una señal, predican el evangelio. Pero ¿qué pasa si no hay nadie a quien se le predique el evangelio? Si todos son creyentes, entonces ¿para qué necesitas la lengua? No hay necesidad de que no necesitas hablar en lenguas, porque las lenguas son por señal, dice ahí, no a los creyentes, sino a ¿quiénes? Pero la profecía, que es otro don, no a los incrédulos, sino a los ¿qué? Entonces dicen, los que hablan en lenguas, nada más háblenlas cuando haya alguien que no es cristiano. Cuando haya alguien que no hable el idioma con el que está hablando, hable lenguas. Ellos decían, puros cristianos en el edificio, puros cristianos en la sinagoga, puros cristianos en el lugar de reunión en Corintios, y todos querían hablar en lenguas. Y no había ningún visitante, ningún incrédulo. Dicen, Pablo, no es así. Las lenguas no se hablan para los creyentes. Aquí entiendes tú que la gente denominacional habla lenguas y todos son creyentes. No se habla para eso, esa señal ya acabó, esa señal ya terminó. Esas lenguas cesarían, dice ahí 1 Corintios 13, 8, 9 y 10. Ahora, pero sí ocurriría cuando no hubiera creyentes. Por ejemplo, si regresamos al libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 1 al 10, miramos la sanación del hombre cojo por parte de los apóstoles. Ok, dice Pedro, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, ¿qué? Levántate. Ahora, ¿qué fue? Regresamos. Espíritu Santo, gracia, don espiritual de sanación, dada a Pedro. Pedro hace el milagro y es una señal para que todos dentro del templo, que todavía no eran cristianos, oyeren. Porque cuando vieron entrar al cojo y saltar y alabar, dijeron, ¿qué está pasando? Y todos escucharon el segundo sermón de Pedro en el templo. Si se fijan, las señales son por los incrédulos. Hechos capítulo 5, en el verso 12 al verso 16, dice ahí, 5, 12 al 16, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, ahí está, señales. ¿Y quién hacía las señales? El Señor. ¿Para qué? Para confirmar su palabra. ¿Ok? Y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si tú ves el templo, ¿verdad? Si viéramos el templo, algo hermoso acerca del templo es que el pórtico es el lugar que da más sombra. Y cuando tú estás en Jerusalén, como nosotros hemos estado en Jerusalén en junio o julio, hace un calor increíble, porque una vez estábamos en Jerusalén hace 2 o 3 años, y estábamos ahí cerca del monte Sión, y entonces estábamos en el hotel y no había aire acondicionado. Y hacía un calorón pero increíble. Estamos hablando en Estados Unidos 103, 104 grados Fahrenheit en Jerusalén. Ahora imagínate los pobres discípulos que no tienen aire acondicionado, como yo le fui a decir al gerente, oye, ponme el aire, mi esposa, mi hijo se me van a deshidratar aquí, oye tú. Pero aquellos no, lo decía también por mí, ¿verdad? Pero aquellos no, ¿qué pasa? Debajo del pórtico de Salomón, que era algo así como esta estructura larga, ahí estaban los discípulos. Y entonces dice que los apóstoles hacían señales y prodigios. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Cuál sería la respuesta del Sanedrín? Oye, ya ni llegan a la cámara de la roca, nomás llegan al pórtico de Salomón, no entran a la cámara de la roca. Tenemos que hacer algo con esto, por lo menos en la cárcel. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de ¿qué? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. El pórtico de Salomón fue uno de los primeros lugares de reunión de la iglesia primitiva. Y ahí sí caben como unos 1000 o 2000, no hay problema. Pero mira, con el calorón, bien juntitos los pobres. Entonces cuando Pedro iba caminando por las calles de Jerusalén para subir hacia el monte Moría, hacia donde está el templo, para llegar al pórtico de Salomón con el resto de los apóstoles, la gente dice, ahí viene Pedro, y sacaban las cosas porque la sombra misma. ¿Pero para qué era? Por señal.
por señal. No como el día de hoy, gente mentirosa. Aquellos que según tienen don de sanidad. Agárrate, vete a todos los hospitales de aquí de Chicago, de Nueva York, de Italia, de México y sáname a toda la gente del coronavirus. Mentirosos. No es que no tienen fe. No tenían fe aquellas personas que se eran sanadas. ¿Te fijas? ¿Cómo es el día de hoy? Gente mentirosa, gente ladrona, que le dice a la gente que cree, dice, tú dame un diezmo, tú dame dinero y nunca te va a tocar el coronavirus, la próxima semana se enferma. ¿Y dónde está? Ni le regresan el diezmo a la pobre persona. Son ladrones, hermanos. Así no era el primer siglo, los dones espirituales eran así. Había otras señales, ahí vemos por ejemplo en Hechos capítulo 6 versículo 10, Hechos 6 versículo 10, Esteban, que fue uno de los servidores, diáconos del primer siglo, dice 6 versículo 10, dice versículo 8, dice 6, 8, dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y ¿qué? Señales. O sea, ¿tú crees que los doctores de la ley van a escuchar a Esteban, por favor? No lo van a escuchar. Ellos son doctores de la ley, es la cátedra de Israel. Los que saben la Torah, los que entienden los profetas. ¿Y tú crees que van a escuchar a un Esteban? Pero si Esteban hace milagros, prodigios y señales, callan boca y lo oyen. Porque las señales son para los incrédulos. Y dice ahí en el versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos es aquel que fue antes esclavo romano, ya se había liberado, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, letra mayúscula, con que hablaba. O sea, el Espíritu Santo agarró a Esteban, hizo de él un gran maestro de la ley. Se aventó un sermonzazo, capítulo 7, les aventó ahí toda la historia del pueblo de Israel. Y como no podían con él, decían, ¿cómo es posible que este hombre sin letras, este hombre, cómo es posible que este hable así? Es que no era él, era el Espíritu Santo que hablaba a través de ¿qué? No fue como que lo prepararon 3, 4, 5 años, así era el don de sabiduría, don de profecía. Señales y no había problema, porque primero son las señales y luego vienen lo demás. Y tú lees todo el libro de Hechos, y ahí te pongo en el bosquejo, y te puedes dar cuenta de que todo fue por señal, era señal tras señal, tras señal, tras señal, tras señal, tras señal, porque era la manera en que la iglesia está diciendo, pero ¿para qué sirven las señales? Como los andamios. Vamos a empezar la iglesia, pues y los andamios sirvieron, los dones, para ir construyendo ¿qué? Una vez que está construida toda la verdad, ¿qué pasa? Se quitan los andamios y queda la iglesia. ¿Ok? Fíjate cómo dice ahí también en primera carta de Corintios, en el capítulo 14, una vez más. Primera carta de Corintios, capítulo 14. Ahora, ¿qué pasaba? Por eso tenías primera carta de Corintios, capítulo 14, en el versículo 32. Ahora, lo que tú tienes que entender, esto es algo muy importante. Si había un profeta en Corintios y otro profeta en la Odisea y otro profeta en Roma y había profetas que dijeron al pueblo de Dios. O sea, a ver, ¿cómo le haces? Ya hay un montón de profetas. ¿Qué sucede si yo era un hermano de la iglesia primitiva, iba a Corintios y luego iba a ese otro lugar? O sea, espérate, como que este profeta está hablando cosas distintas que este profeta. Y lo que este profeta dice no es lo que dice en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo corrige eso, dice, ahora escúchenme todos los profetas. ¿Listos? Versículo 31 y 32 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean ¿qué? Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión. O sea, por eso nosotros los que predicamos, fíjate, tenemos que tener la Biblia. Y lo que yo le estoy enseñando, versículo tras versículo. Porque mi espíritu se tiene que sujetar al espíritu de los profetas. Es triste porque se ven en algunas denominaciones, ya ni con Biblia pasan. Todavía fuera electrónica, pero ya nada más pasan así. Oye, espérame, la sujeción tiene que ser a los profetas.
porque eso es reglamento. Si un profeta en Corinto decía negro, el otro tenía que ser negro, porque tiene que sujetar a este y este a los profetas del Antiguo Testamento. Y todos están sujetos porque el Espíritu es uno, porque Dios no es Dios de ¿qué? De confusión. Por eso dice ahí, regresando al capítulo 12, en el versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, porque fueron los primeros que creyeron, y fueron los primeros que predicaron, luego profetas, son todos de los que les estoy hablando, lo tercero maestros. Mira, había un profeta, no sé si han visto, en Hechos capítulo 11, y de eso voy a hablar un poquito en el sermón, Hechos capítulo 11, había un profeta, no fueron los apóstoles, fue este profeta el que dijo, Hechos capítulo 11, en el verso 27, dice así, Hechos 11, 27 dice, en aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén. Estos no son apóstoles, son profetas. ¿Y quién les da el don de profecía? Por gracia. Ok, y dice, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, dice, daba a entender por el Espíritu, o sea, él era un medio, era como un teléfono. El contenido era el Espíritu Santo. Dice, que vendría una gran hambre en toda la tierra, ¿qué? Habitada. La cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Sí se fijan? Ahora, él, por el Espíritu, no solamente los edificaba, también les decía cosas del futuro. ¿Va a venir una gran qué? Una gran hambre. Apenas un hermano me mandó ahí me mandó una copia de un video que hice hace en febrero, no sé, en enero. En febrero creo que di el mensaje y dice, hermano, mira, tú aquí dijiste cuándo van a cerrar las escuelas y que no se van a abrir. ¿Cómo sabías? Digo, no, es que no sabía, es que yo le calculé. Porque realmente no sabía, porque en ese sentido yo no sé el futuro. ¿Me entiendes? Solamente Dios sabe. Pero yo dije, si pasa esto, por un efecto dominó es lo que va a pasar. Es lo que yo pensé, pero no crean que es por profecía, lo que le digo, no crean que soy profeta, no. Es profético, no soy profeta. Soy cristiano nada más. Pero en aquel tiempo sí. No es como que, a ver, el efecto dominó pasa, no, en aquel tiempo decía el Espíritu, diles que va a haber hambre. Y váyanse preparando, va a haber una hambruna, total. Y por eso los cristianos en Jerusalén sufrieron gran calamidad del hambre, por lo que dijo este profeta. Entonces entendemos, hermanos, todo esto. Hebreos capítulo 2, versículo 4. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí me están siguiendo, ¿no? Estoy enseñando lo que es la doctrina de los apóstoles. La misma era lo que predicaban los profetas. Hebreos 2, versículo 4 dice así, 2, 4, versículo 2, 3 y 4. Ahora, esta pregunta me la hacen muchos también. Aquí está la respuesta. ¿Se puede perder la salvación? Aquí está la respuesta. Léelo. Sí. Dice Hebreos 2, 3 y 4. Leeremos del versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Cómo les fue confirmada? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Señales y qué, prodigios y qué, diversos milagros y qué, repartimientos del Espíritu Santo, ¿según qué? ¿Sabes cuándo se escribe esta carta? Unos años antes de que se destruya el templo. Y al parecer ya no había tantas señales como las había al principio de la iglesia. Por eso les tiene que decir a ellos, o sea, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Vean hace 20, 30 años cómo fueron los dones espirituales milagrosos que pasaron aquí, porque esta carta fue escrita a Jerusalén. Y luego les dice, ¿saben qué? Se va a acabar el templo, se va a destruir, lo que profetizó también que Jesucristo. Entonces, veamos esta gráfica a ver si me entienden todos mejor. Hay dones espirituales, sí, temporales, y hay dones espirituales permanentes. ¿Sí te fijas? Por ejemplo, dice ahí, el andamio sería, por ejemplo, andamio, lenguas. Lengua sería un don espiritual temporal. No quiere decir que no puede hablar uno en lenguas. I mean, we can have this service in English and no one will have any issues. Pero yo no creas que me lo aprendí así que el Espíritu me dio el inglés. Tuve que estar yendo a la escuela, ahí a la escuela Washington, ahí en Santana, ahí en México 3 años y luego en secundaria y luego aquí. Tuve que aprender inglés, pero en aquel tiempo era así. Ese era un andamio, se va a quitar. Otro, exorcismo, no es que el día de hoy yo puedo sacar un demonio.
No, no, no. En aquel tiempo había exorcistas, como aquel que era, andaba por ahí agarrando dinero, ¿verdad? Pero estaba haciendo contrato también por el demonio. Y luego viene Pablo y Pablo se da cuenta que sí, dice, ay, yo conozco a Pablo, pero a ti no te conozco. Fíjate, dice el Espíritu. Entonces, milagros, prodigios, sanaciones, resurrecciones, visiones, palabras, todo esto temporales, andamios. Pero también encontramos los que no son temporales, como el servicio. Esteban tenía el don de profecía, pero tenía el don de servir. Y ese no terminó, aunque se cerró. Ese no era un andamio. Eso es algo que se va a seguir haciendo. No es una señal. ¿Ok? El de profecía, claro, yo estoy hablando por parte de Dios, pero me estoy sujetando a los profetas. Por eso usted debe de siempre, a ver, el hermano dijo esto, a ver dónde está en la Biblia. Vamos a revisarlo porque a mí se me hace que el hermano no. Hay que revisarle, porque me tengo que sujetar a toda, ¿qué? La verdad. Yo no puedo añadirle ni quitarle. La fe, tuvieron fe y nosotros tenemos fe. La enseñanza, la exhortación, la liberalidad, el presidir, el hacer misericordia, consolación y más. Todo eso se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 6, que son dones espirituales, dados por el Espíritu, también por gracia, pero que permanecen. A diferencia de los que eran solamente, ¿qué? Temporales. Este concepto tiene que ver con entender toda la verdad. Fíjate lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Apocalipsis 22, verso 18, dice así. 22, 18. El libro de Apocalipsis se escribe ahí aproximadamente por el tercer siglo, la tercera cuarta parte del primer siglo, perdón. Eso se escribe posiblemente antes de la destrucción del templo o un poco después de la destrucción del templo. ¿Okay? Siempre se ha creído que el Apocalipsis se escribió en el 90 o en el 100, pero cuando tú ves el orden, te das cuenta que fue más o menos por ese tiempo. No estoy dando clase de Apocalipsis, pero lo estoy diciendo, ¿ok? Ahora, lo completo, lo entero, tuvo que haberse reunido aproximadamente entonces por el año 80-90 y se acaba todo. Cuando digo 80-90 me refiero hasta el año 99, esas décadas. Para el año 100 después de Cristo, ya todo lo completo estaba, lo entero, lo perfecto estaba lleno. El Nuevo Testamento estaba completado. No había necesidad de nada más. Entonces cuando escribe este Juan, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Hay una advertencia. Y si alguno quitare de las palabras del libro que está en esta profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, al parecer, ese libro, no solamente Apocalipsis, sino el contexto todo, era completo, ya no había que añadir, ya no había que quitar, ya no había que hacer. Sin embargo, fíjate cómo dice ahí segunda carta de Pedro, capítulo 2, en el versículo 1, segunda carta de Pedro 2, verso 1. Miramos esto. Y aquí es donde hay que tener cuidado, y los cristianos del primer siglo tenían que tener mucho cuidado, dice ahí. Pero hubo también falsos profetas, segunda de Pedro 2:1 dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que también va a haber falsos maestros el día de hoy. Y muchos seguirán sus disoluciones y por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Ahí está. ¿Qué hicieron con aquel hombre que metieron este es de Guadalajara, el de la luz del mundo? Lo tienen en la cárcel. ¿Por qué? Porque él según era profeta, él según es profeta, pero estaba violando a las niñas de esa religión. ¿Y qué pasa? Mucha gente no cree en la Biblia por gente así. El camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Ahora, ¿qué pasa con aquel otro hombre de acá de Utah? También según profeta que está en la cárcel ahí en Nevada. Lo mismo. Violó niñas, violó mujeres y finalmente lo agarraron. O sea, lo que nosotros tenemos que entender es que va a haber falsos maestros como hubo falsos profetas.
¿Cómo tú identificas quién es un falso maestro y un buen maestro? Por la sujeción a la verdad. Por la sujeción a la verdad. Y no están sacando beneficio de la iglesia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Recuerda de Simón el mago, quería comprar el don para hacer dinero. Entonces vemos un sinfín de cosas que sucedieron en la iglesia primitiva. Pero reitero, lo que aprendimos el día de hoy, ya vimos primera y segunda columna, pero estamos viendo los andamios. Para cuando veamos las próximas columnas vayas entendiendo cómo es que se va colocando los andamios y la iglesia se está unificando. ¿Sabes cuándo? Ya cuando se destruye el templo, la iglesia está, mira, bien bonita. ¿Ok? Preguntas. Aquí sí, vamos a dejarlos a preguntas. Preguntas, hermanos, aquí. Hermano, preguntas. Sí, por eso decíamos y hablamos de la sujeción de los profetas. O sea, fíjate, por ejemplo, fíjate lo que dice, por ejemplo, uno que se dice profeta, José Smith, que es que inició la iglesia mormona. O sea, él dice, yo tuve una profecía y saca un libro, el libro del Mormón, y es su profecía. Espera tantito, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y se dice profeta. Y lo mismo podría pasar entre nosotros. Aquí, si yo hablo, a ver, hermano, está muy bien lo que piensas, me gusta, pero a ver, muéstrame la Biblia, vamos. Dime dónde dice, porque tenemos que tener nuestro fundamento. Por eso dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Yo creo, le digo a Tali, que una de las cosas que me siento muy agradecido con Dios es que en este tiempo de la pandemia, estos casi cerca de 2 meses, la iglesia ha respondido muy bien, pero siento que es porque ha sido enseñada en la Escritura. Eso es muy importante. ¿Okay? Entonces esperamos en Dios que esos miembros de la iglesia que están bien nutridos con la palabra regresen sin problemas estas próximas semanas, tranquilamente, porque anhela estar con Dios, como ustedes que están aquí presentes. Es una alegría muy grande para mí ver que lo que se está edificando no es sabiduría humana, sino sabiduría del cielo. ¿Okay? Preguntas, hermano Iván. Hay mucha gente denominacional que habla de hablar en lenguas, pero ya no idiomas, sino lenguas angelicales. No hay ningún contexto en la Biblia en el cual se mencione nada más en el que dice Pablo que hablar de lenguas angelicales. No hay ningún ejemplo. No, y lo que sí hay, bíblicamente hablando, los ángeles cuando hablaron a José, cuando hablaron a María, cuando hablaron a los pastores, siempre hablaron el idioma que ellos entendían. No era un lenguaje que ellos no entendían. Aunque eso tú lo puedes ver en Génesis, en todas partes. Los ángeles siempre hablaron el idioma de los humanos. Porque imagínate, si el ángel, que significa mensajero de Dios, llega y habla en una lengua que no entiende, pues ¿qué tipo de mensaje va a estar dando? Pues no, es ilógico. Hermano Tony. Ok, los dos son totalmente sobrenaturales. Okay. Uno tiene que ver con la parte física y uno tiene que ver con la parte espiritual. Ok, exactamente. De esto tengo mucho que decir, pero te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la parte de hablar lenguas en parte es física y en parte es espiritual. La idea de sanar a una persona que está paralítica, eso es físico totalmente. Es un milagro. ¿Sí me entiendes? Pero ¿qué pasa cuando alguien de nacimiento nació así? ¿O qué pasa cuando alguien tiene un demonio en su persona y es un exorcismo? Eso ya es un prodigio. No tiene que ver totalmente con la parte física. Dice, oye, esta persona, a ver, compruébamelo. Es como yo tengo aquí un demonio, dice una persona. Yo tengo un demonio y empieza, pero compruébalo, a lo mejor estaba actuando. Es una parte más espiritual. Sí, Tony. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar
emoción entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él.